Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy seguimos con la serie Israel en la profecía bíblica y Donald Olmus del Ministerio en Defensa de la Fe nos va a presentar Israel y las profecías presentes. Este programa va a estar súper interesante. Les recomiendo que vean los dos anteriores para tener un contexto de todo lo que se va a hablar hoy. Vimos una introducción en el primer episodio de esta serie, después vimos las profecías cumplidas, vimos la dispersión mundial, la persecución de los judíos, la preservación de los judíos y la desolación de la tierra de Israel. Así que ahora vamos con las profecías de Israel en el presente. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, ¿cómo estás? Sé que estás pasando por una aventura grande, no sé si querés compartir o no, pero me alegro de que el Señor haya abierto las puertas para que podamos continuar con esta serie. Hola Graciela, es una gran bendición poder tener la oportunidad de grabar un nuevo programa y espero que los programas anteriores estén siendo de mucha bendición para nuestra audiencia. Y también espero, y creo que ese es uno de los objetivos que tú y yo pretendemos alcanzar, es que estos programas, el tiempo disponible es muy corto, pero queremos que las personas vayan, se apasionen por este tema y comiencen a investigar. En esta ocasión les estoy saludando desde El Salvador, país donde me encuentro residiendo actualmente, y estoy aquí para capacitarme en temas de liderazgo por parte de mi iglesia. La iglesia central está ubicada en este país, y también para participar en muchas actividades que involucran el evangelismo. Justamente hace un par de semanas viajé con un equipo de la iglesia hacia la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, y pudimos acompañar al coro de la iglesia Valley Baptist de California y a su voz líder Charlene Neal, y tuvimos un maravilloso tiempo en escuelas, en liceos militares, que es una especie de escuela donde están preparando a jovencitos en una carrera militar, y también pudimos tener la oportunidad de ir a una escuela de música. La verdad que fue un tiempo maravilloso. Tenemos un conteo de que más de 600 personas hicieron una decisión por recibir a Jesús como su Salvador, así que el Señor está abriendo puertas de ministerio aquí en este país. La verdad son inolvidables. Las pocas misiones en las que pude participar las llevo en el corazón, nunca me voy a olvidar de ellas. Pero bueno, ¿querés empezar con el tema Israel en la profecía en el presente? Sí, por supuesto, y la primera profecía que vamos a abordar es la reunión del pueblo judío. Podemos decir que uno de los más grandes ejemplos del amor constante de Dios por el pueblo judío puede ser encontrado en el acontecimiento profético más importante del siglo XX. Este siglo estuvo lleno de sucesos trascendentales que nadie pudo haber previsto en los años 1900. Entonces podemos tener aquí una lista de eventos como los siguientes: la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la Gran Depresión, la llegada de los viajes espaciales, el colapso del comunismo y la reunificación de Europa. Pero desde una perspectiva bíblica, ninguno de estos sucesos es el acontecimiento más importante del siglo XX, sino que lo fue la reunión mundial del pueblo judío en su propia tierra. Y como nosotros ya hemos dicho en el pasado, Dios tiene la capacidad y se adjudica esta habilidad de poder revelar el futuro. Entonces, en su palabra hay muchas profecías bíblicas concernientes a este tema. Y por supuesto, tenemos que mantener en mente de que ellos no están regresando a Eretz Israel, a la tierra de Israel,
convertidos, sino que están regresando en un estado de incredulidad. Y el Israel que está en Medio Oriente en este momento, ellos están como una nación secular, con muchas prácticas que son antibíblicas, pero ya la Biblia nos había hablado acerca de esto. Hay un pasaje, y esta es una de las profecías más importantes, y se encuentra en el capítulo 16 de Jeremías, y te voy a pedir que por favor lo leas. Jeremías 16 del 14 al 15 dice: Por tanto vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Gracias. Esta misma profecía se repite literalmente en Jeremías 23 en los versículos 7 y 8. Ahora, si no conocemos un poco acerca de la historia del judaísmo, no podemos apreciar totalmente lo que esta profecía está diciendo, y es de que el suceso que todos los judíos consideran como el milagro más grande de su historia es la liberación de sus ancestros de la cautividad de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, y sabemos bien que esto lo relata el libro de Éxodo. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor en este pasaje de Jeremías es que esto que está ocurriendo desde los años 1800, y cuando los judíos miren hacia atrás, entonces van a ser considerados por ellos como el milagro más grande desde esa época de la liberación de la esclavitud. Entonces, la reunión del siglo XX va a ensombrecer al éxito. Ahora, hay muchas personas que, como en sus iglesias no les han enseñado profecía bíblica, entonces consideran que el Israel que está en Medio Oriente es un accidente de la historia y que no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Yo les voy a dejar que lean un pasaje, y por el tiempo no lo voy a leer, pero se encuentra en Isaías capítulo 11 y van a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Otra tercera profecía se encuentra en Ezequiel 37, estoy seguro que es muy conocida por algunos de ustedes, y es la profecía del Valle de los Huesos Secos. Sabemos que esta es una profecía simbólica, tiene que ver por completo con el pueblo judío en su dispersión del tiempo del fin, y es un pueblo que no tiene esperanza de volver a existir más como nación. La interpretación de lo que quiere decir esta profecía, ustedes lo pueden leer en los versículos 21 y 22. Los voy a invitar nuevamente a que vayan al sitio web y lean el libro que está ahí en la página web. Ahora, ¿qué es lo que comenzó a motivar este retorno a la tierra de Israel? Bueno, aquí va a jugar un papel importante un judío húngaro llamado Theodor Herzl. Él era un intelectual, trabajaba como un periodista vienés, y ocurrió en Francia algo llamado el caso Dreyfus. Alfred Dreyfus era un joven oficial de artillería francés que era judío y fue acusado falsamente de traición en 1894. Entonces, cuando a Herzl lo envían a París para cubrir el juicio de este soldado, y cuando él llega a esta ciudad, entonces él quedó impactado de cómo los habitantes de esta ciudad gritaban "muerte a los judíos". Entonces él se dio cuenta de que ya los judíos no habían sido asimilados en la sociedad europea, era algo que él asumía, sino que se percató de que en realidad nunca iban a ser asimilados por la cultura europea, y percibió, obviamente, todas las señales apuntaban a eso, que una persecución más grande estaba por venir. Entonces es así que esto lo lleva a él a escribir un folleto político breve llamado El Estado Judío, y fue publicado en 1896. En este folleto él llamaba a los judíos a retornar a su propia tierra y a la creación de su propio Estado. Y este folleto llamó la atención de los judíos en todo el mundo, dio lugar al primer congreso sionista que se llevó a cabo en Basilea, Suiza, en 1897. Y durante esta conferencia él escribió en su diario que esperaba que el Estado judío llegara a existir en el plazo de 50 años. Y bueno, como resultado de este llamado fue una serie de lo que los judíos llamaban alías, que es cuando grupos de judíos salían de Europa y se regresaban a Palestina, y ellos comenzaron a ser los pioneros en la tierra. Luego hay que ver el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial, y algo que entonces provoca una motivación para el regreso es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Entonces, del Holocausto, el pueblo judío salió proclamando: nunca más,
vamos a tener nuestra propia tierra y nuestro propio estado y vamos a gobernarnos a nosotros mismos. Ahora, miren este dato que es importante. En 1900 había solo 40.000 judíos en toda Palestina, que es el nombre que se le daba a esa tierra. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, ese número se había acrecentado a más de 600.000. Quiero darles también un dato que lo obtuve de la página de la Embajada Cristiana en Jerusalén y un artículo titulado ISET se prepara para una mayor alianza en 2025. Dice este artículo de que a pesar de que Israel lleva más de un año en guerra, y esto ya sabemos lo que ocurrió en octubre de 2023, el 7 de octubre, en 2024 el país acogió a más de 30.000 inmigrantes judíos y esta organización espera que durante este año 2025 esta inmigración va a ser aún mayor a pesar de la situación que está ocurriendo. Entonces también en el libro pueden leer acerca de cómo se llevó a cabo la migración desde Rusia. También van a poder ver cómo se llevó a cabo la Operación Salomón para llevar a judíos desde Etiopía y por qué Dios está reuniendo al pueblo judío después de una diáspora que duró casi 2000 años. Porque Él ha prometido que Él traerá a un remanente de judíos para la salvación antes de la consumación de la historia. Esto lo pueden leer en Zacarías 12:10, Isaías 10 desde el versículo 20 al 23 y Romanos 9:27. Y las escrituras proféticas revelan que Dios tiene un plan específico para alcanzar ese objetivo. Y por supuesto, la reunión del pueblo judío en su propia tierra condujo naturalmente al deseo abrumador de restablecer su estado. Y vamos a hablar de eso a continuación. La siguiente profecía es acerca del restablecimiento del Estado de Israel y es, por supuesto, también una historia muy interesante. En este año 2025, Israel celebró su 77º aniversario desde su fundación. Esto en 1948 ocurrió el día 5 del mes de Iyar. Este fue un día viernes y fue el día cuando David Ben Gurión leyó la Declaración de Independencia de Israel en un pequeño museo en Tel Aviv ante una audiencia de unas 200 personas. Imagínense que solamente para un evento tan trascendental solo había un fotógrafo que estaba presente. Este dato quizás algunos de ustedes ya lo conozcan, de que la primera nación en reconocer al nuevo estado fueron los Estados Unidos y el presidente Harry S. Truman emitió la declaración de reconocimiento tan solo 11 minutos después de que la declaración entrara en vigor. Y este reconocimiento por parte del gobierno de Truman demostró ser una pieza clave para la supervivencia de Israel. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esta historia. Recordemos que los británicos habían emitido en noviembre de 1917 la Declaración Balfour y los líderes judíos la interpretaron como una oportunidad que tenía el pueblo judío para regresar primeramente a su patria ancestral y luego restablecer su estado. Es importante que sepamos que en aquella época Palestina consistía de los modernos estados de Israel y Jordania y abarcaba un área de 116.000 kilómetros cuadrados. Tan pronto como la Declaración Balfour había sido emitida, los británicos decidieron entregarles en 1922 2/3 de Palestina a los árabes con el fin de garantizar su acceso al petróleo árabe. Entonces, luego ocurre de que la Liga de Naciones confió lo que quedaba de Palestina a los británicos en forma de un mandato y ellos eran los que iban a comenzar a gobernar la tierra y tenían que guiarlos a un autogobierno. En octubre de 1946, el presidente Truman apoyó el establecimiento de un Estado judío viable en Palestina. Y pues la gente en ese momento pensó de que esto lo estaba haciendo Truman porque se acercaban las elecciones intermedias para el Congreso y esto iba a ocurrir en noviembre de ese año. Entonces, el 18 de febrero de 1947, el portavoz de Clement Attlee, que fue el primer ministro británico del 45 al 51, él dijo: "El gobierno de su majestad no tiene la potestad bajo los términos del mandato de otorgar el territorio a los árabes o a los judíos o de incluso repartirlo entre ellos. Por ello, hemos llegado a la conclusión de que el único camino abierto para nosotros es someter el problema al juicio de las Naciones Unidas". Entonces, algo que hizo las Naciones Unidas luego de este anuncio británico
fue que ocurrieron en la sesión del 28 de abril al 15 de mayo de 1947. Ocurren dos acontecimientos significativos. Número uno, la Asamblea General decidió constituir un comité investigador de 11 miembros que fue llamado el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina. Y el propósito era estudiar el problema de Palestina y proponer una solución. El segundo evento fue una sorpresa, una bomba diplomática, y esto ocurre porque el embajador soviético da un anuncio sorpresa y él atacó lo que llamó la bancarrota del sistema del mandato de Palestina y luego dijo que procedían a respaldar las aspiraciones de los judíos a establecer su propio Estado. Hasta el día de hoy es un misterio por qué los rusos hicieron este cambio, pero lo más probable es que ellos vieron la oportunidad de que iban a tener el control por medio de un Estado judío en ese lugar y ellos dan este giro diplomático. Luego, a fines de agosto de 1947, el informe de esta comisión es publicado y la decisión unánime fue recomendar el fin del mandato tan pronto como fuera posible, y esto recomendó la partición de Palestina en un Estado árabe y en otro judío. Ahora vamos a ver acerca del plan de partición. El 29 de noviembre de 1947, la ONU vota por adoptar las recomendaciones de la Comisión para dividir a Palestina y fueron 33 votos a favor. Esto incluía a Estados Unidos y Rusia. También mi país, Nicaragua, iba incluido ahí. Hubo 13 votos en contra, incluyendo a todos los 11 estados musulmanes. 10 países se abstuvieron, entre ellos Gran Bretaña, y la resolución se aprobó con votos de sobra. Entonces, el bloque decisivo resultó ser el de las naciones de América Latina, y todas ellas, con excepción de Cuba. Imagínense esto. Votaron a favor de la resolución. Y obviamente los judíos se alegraron, pero los estados árabes comenzaron a darle filo a sus espadas. Ahora, el número de esta resolución es la resolución número 181 de la Asamblea General de la ONU. Bueno, luego viene todo lo que es la respuesta por parte del presidente de los Estados Unidos. Hubo mucha oposición por parte de sus oficiales, incluso alguien muy importante como era George C. Marshall. Él estaba opuesto al establecimiento del Estado judío, y en ese gobierno, en el gobierno de Truman, solamente habían dos personas. Eran dos asesores presidenciales que defendían enérgicamente el plan de partición. Eran David Niles y Clark Clifford. Clifford era el consejero de Truman y Niles era judío. Él era uno de los ayudantes del expresidente Roosevelt y fue mantenido por Truman cuando llegó a ser presidente. También hubo dos voces judías cruciales. Una de ellas fueron, y pueden leer la historia de ellos en el libro, el doctor Chaim Weizmann. Él era un judío ruso, había emigrado a Inglaterra, donde se había convertido en un profesor de química, y él quería tener una reunión con Truman, pero Truman no lo quería recibir. Pero en este momento intervino un amigo muy cercano de Truman llamado Eddie Jacobson, y él le pidió que le diera oportunidad al doctor Weizmann de reunirse con Truman. Ahora, lo interesante es que Jacobson era judío y él le pidió un favor. Incluso en sus memorias, Truman dice: en todos mis años en Washington, él nunca me había pedido nada para él. Y luego sigue una serie de eventos, una serie de luchas internas entre el Departamento de Estado, pero todo condujo, como dijimos, cuando el presidente Truman es el primer presidente, la primera nación, Estados Unidos, en reconocer la independencia de Israel. Entonces podemos ver cómo detrás de bambalinas Dios está trabajando. Y algunas profecías que se pueden leer con respecto al renacimiento del Estado la podemos leer en Zacarías 8, también en Zacarías 12 del 6 al 8, y también el mismo Ezequiel capítulo 37. Y por supuesto, una de las profecías más reconocidas, como está en Isaías 66, versículos 7 y 8. Te hago una pregunta, Donald. En el libro, en la página 69, dice que el amigo del presidente Truman, Eddie Jacobson, que era judío, no era sionista. ¿A qué se refiere con eso? Él no era sionista, pero era alguien que leía las noticias. Entonces, sionista se refiere a que no estaba muy a favor del establecimiento del Estado, a eso. Como okay. Un sionista cristiano. Pero claro, recordad que están recibiendo todas las noticias de los campos de concentración. Tenés que tener en mente que tenés de fondo el fin de la Segunda Guerra Mundial
Y yo creo que ya, no sé quién fue, un general que dijo que grabaran todo lo que vieron en los campos de concentración, porque él dijo que iba a llegar el día donde iban a negar que esto ocurrió, entonces mandó a documentar todo. Mismo lo Entonces, están negando, sí, sí. imagínate, pero a los alemanes, a los ciudadanos, los hizo pasar por los campos de concentración que habían. Ok. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Band of Brothers, de la compañía Easy Company. Sé de ella, pero no la vi. Creo que la Oh, produjo. wow. Está porque es una compañía de verdad, es un grupo de verdad. Acá hemos visto las entrevistas de los soldados reales, ya todos murieron, ¿no? Porque la serie ya tiene más de 10 años. Y es impresionante ver al final cómo los llevan a los ciudadanos y los obligan a enterrar los muertos, incluso a la esposa de un general. Entonces a eso se refiere realmente, de que aunque él no, Jacobson ni le iba ni le venía la creación del Estado, pero obviamente estaba familiarizado con lo que los judíos estaban sufriendo. Simpatizaba con el dolor de la gente, como quien Sí. dice. Correcto, entonces por eso estaba sensible su corazón. Ok, gracias. La siguiente profecía de la que vamos a estar hablando es acerca del renacimiento del idioma hebreo. Y en este sentido vamos a ver qué nos dice aquí el doctor Reagan. Cuando el pueblo judío fue dispersado mundialmente, ellos fueron dejando gradualmente de hablar su lengua nativa durante los siglos siguientes. Los que estaban en Europa tomaron el alemán, lo mezclaron con el hebreo y esto produjo una lengua híbrida llamada Yiddish. Los judíos que se asentaron en la cuenca del mar Mediterráneo mezclaron el hebreo con el español y desarrollaron un lenguaje llamado ladino. Entonces, el hebreo quedó relegado a las sinagogas donde se usaba para las lecturas de la Torá. Y ya para comienzos del siglo XX, la mayoría de los judíos no podían entender la lectura de la Torá. Pero todo esto iba a cambiar milagrosamente y en ese proceso se empezó a cumplir una profecía bíblica muy importante para los tiempos del fin. Esta profecía se encuentra en Sofonías 3:9 y en la versión 1960 dice lo siguiente: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En la nueva versión internacional declara que el Señor purificará los labios de los pueblos. La Living Translation dice que igual Dios purificará el habla. La English Standard Version dice: cambiaré el habla de los pueblos a un habla puro. Y la Living Bible hace una paráfrasis del versículo y dice: en ese tiempo yo cambiaré el habla de mi pueblo al hebreo puro para que todos puedan adorar al Señor juntos. Entonces, las traducciones más literales de este versículo dejan clara la implicación de que el cumplimiento definitivo de esta profecía tendrá lugar cuando todos los pueblos del mundo sean uno otra vez unificados en su idioma y probablemente hablando hebreo bíblico. Si esto ocurre durante el milenio o durante el estado eterno, no está declarado de forma muy precisa en las escrituras. Ahora, como veremos, el renacimiento del hebreo bíblico como lengua hablada por el pueblo judío hoy debe ser considerado como un milagro proveniente de Dios y al menos como un cumplimiento parcial de Sofonías 3:9. En ese sentido, debe señalarse que no hay ningún otro caso en la historia del mundo de una lengua antigua siendo revivida como el idioma hablado en una nación moderna. La restauración del hebreo bíblico a una lengua hablada en los tiempos modernos es un fenómeno histórico único. Y acá hay una persona clave y vamos a verlo a través de un niño que nació en una familia judía ortodoxa en 1858 en Lituania y en ese momento era parte de Rusia. Su nombre era Eliezer Yishak Perman. Y vamos a hablar un poco sobre esto. Una vez hubo una ocasión donde un rabino le pidió a Eliezer que se quedara después de una clase y le entregó a Eliezer un libro y le pidió que lo leyera en voz alta. Era una traducción hebrea de Robinson Crusoe y este niño se quedó asombrado con él. Esto ocurre en 1872. Y el asombro que este niño tenía estaba arraigado en el hecho de que los judíos ortodoxos consideraban al hebreo como un idioma santo que era apropiado solo para usarse en la sinagoga y para los escritos rabínicos. Entonces, usarlo para propósitos seculares era considerado impío y blasfemo, incluso como un ataque a la religión judía. Pero cuando él miró que el hebreo podía tener otros usos, aparte de los litúrgicos, le gustó mucho y a él se le incrustó la idea de su renacimiento como lengua hablada. Entonces,
cerca del final de su vida, cuando él está pensando en aquel momento, cuando le presentan en hebreo Robinson Crusoe, él dice: desde el primer vistazo a un Robinson Crusoe hebreo, me enamoré del idioma hebreo como un lenguaje vivo. Este amor era un fuego grande que consumía todo y que el torrente de la vida no podía apagar. Este era un niño prodigio que había nacido con el Yiddish como su lengua materna, y ya desde los 3 años estaba leyendo las escrituras y los libros de oración en hebreo, pero recordemos que esto no se usaba para la conversación diaria. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de una familia clave. Cuando el tío abuelo de Eliezer descubrió que el muchacho había caído bajo la influencia de un profesor involucrado en la ilustración judía, es decir, esos que querían que el hebreo se ocupara aparte de la liturgia religiosa y que fuera parte de la vida secular, de la conversación diaria, él lo sacó de la yeshiva, ese lugar a donde van los jovencitos a estudiar las escrituras, la Torá, y lo repudió. Entonces él anduvo por un tiempo vagando a Eliezer y acabó en una sinagoga en Rusia. Ahí conoció a un hombre destacado llamado Salomón Jonás, que le pidió al chico que se viniera a vivir con su familia. Este hombre, Jonás, era un productor rico de whisky, tenía 6 hijos, y la mayor de ellos era una chica llamada Débora, que tenía 18 años. Eliezer vivió con esta familia durante los siguientes 2 años, y Débora lo instruyó en francés, alemán y ruso. Y durante ese tiempo, Eliezer se sintió profundamente atraído hacia Débora. Entonces, es también importante resaltar que durante su estancia con la familia Jonás, Eliezer desarrolló una tos crónica. Luego hay un suceso clave, y fue de que en 1877 Rusia entró en guerra contra el Imperio Otomano para conseguir la liberación de los Balcanes, y el concepto de nacionalismo, que es un estado para cada nación, se convirtió en el grito de guerra que barrió Europa y que finalmente desembocó en el brote de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra en los Balcanes capturó la imaginación de Eliezer y despertó dentro de él la idea de que la nación judía, como otras naciones, merecía tener su propio estado. Luego él en 1878, cuando tenía 20 años, llegó a París, intentó estudiar medicina, pero su corazón estaba allá en Palestina, como era llamada esa tierra en su época, y también tenía el celo por el renacimiento del idioma hebreo como una lengua hablada. Luego él se cambió el nombre a Eliezer Ben Yehuda, y este tenía un doble significado. Su padre le había dado el nombre de Leif, que era Yehuda en Yiddish. Por lo tanto, Ben Yehuda significa hijo de Yehuda, pero Yehuda es la palabra hebrea para Judea, así que el nuevo nombre también significaba que él se consideraba a sí mismo como un hijo de Judea, un hijo de la tierra de su patriarca. Ya para el 1880, Ben Yehuda se fue a Argelia del Norte, donde ahí un médico le dijo que el clima iba a ser mejor para su salud, pero lo que resultó más significativo ahí fue un descubrimiento lingüístico, y por primera vez escuchó el hebreo como una lengua hablada por los judíos sefardíes, que eran los que se habían asentado alrededor de la cuenca del Mediterráneo, y él descubrió que aquella pronunciación del hebreo era tan diferente de su pronunciación askenazi que no podía entenderlos, ni ellos podían entenderlo a él. Así que él estudió su sistema fonético y fue algo que le gustó mucho. Ahora, recordemos que él está enfrentando el tema de esa tos crónica, una tuberculosis, y el clima de África del Norte era bueno para él, pero él decidió que si iba a morir en su tierra, así que decide viajar a Palestina y vivir en Jerusalén. Ahora, esta era una decisión increíble para aquella época, porque ese lugar no era más que un terreno estéril y un páramo lleno de grandes penurias, y Jerusalén era una incubadora de enfermedades. Luego él le informa a Salomón Jonás y le dice pues que había decidido no casarse con Débora porque cualquier esposa se enfrentaría a terribles penurias y podía morir en cualquier momento, pero Débora no le importó y ella le escribió de regreso, insistió en que se casaran, ¿verdad? Ellos se casaron entonces en Cairo en 1881. Ella tenía 27 y él 23. Y hicieron un cambio, que esto solo se puede entender escrito, así que vayan al libro para que ustedes puedan ver cómo se escribe el nombre de Débora en su equivalente hebreo. Y luego comienzan a ver una serie de eventos históricos. Les recomiendo que una vez más lean el libro, pero el plan clave de Eliezer Ben Yehuda fue animar a hablar el hebreo en cada casa,
fundar un periódico y trabajar para informar de las noticias en hebreo, creando las palabras nuevas necesarias, hacer todo lo posible para introducir la enseñanza y habla del hebreo en las escuelas y producir un diccionario de la lengua hebrea para ayudar en su utilización diaria. Ben Yehuda comenzó la implementación de su plan empezando por su propia casa. Él estableció la norma de que no se podía hablar otra lengua excepto el hebreo. Y por supuesto, los planes que él tenía tuvo oposición y el triunfo que él tuvo fue de que para 1917 ya él había hecho tal progreso en su diccionario y con su esfuerzo de resucitar al hebreo hablado que cambió el lema de su pared para que dijera: mi día es largo, mi trabajo es bendecido. Y recordemos qué importante ocurrió en 1917. Un sueño de Eliezer se hizo realidad. Los británicos emitieron la Declaración Balfour en noviembre, proclamando su intención después de la guerra para hacer de Palestina un hogar para el pueblo judío. Y el siguiente mes, la ciudad de Jerusalén cayó bajo las fuerzas aliadas, lo que liberó a la ciudad de 400 años de gobierno turco. El día de hoy, el hebreo ya es una lengua común. Hay cerca de 200 editoriales en Israel y cada una de ellas lanza entre 5 y 150 nuevos libros en hebreo cada año. Un escritor israelí, S.I. Agnon, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1966 por sus novelas en lengua hebreas. Y para 2013 había alrededor de 9 millones de hablantes del hebreo alrededor del mundo, 7 millones de los cuales lo hablan fluidamente. ¿A qué conclusión podemos llegar? Es algo que está en la tumba de Ben Yehuda y está en la parte baja del Monte de los Olivos. Las palabras que figuran en su lápida son: Eliezer Ben Yehuda, vivificador de la lengua hebrea y compositor del gran diccionario, muerto en Jerusalén el día 26 de Kislev del 6º año tras la Declaración Balfour. Mirando atrás en su vida, el milagro más grande puede que no sea su vivificación del hebreo como una lengua hablada. En cambio, puede que haya sido la preservación de su vida por Dios durante 41 años, después de que los médicos le dijeran que solo iba a vivir 6 meses. ¡Wow! Aquí vemos tantas cosas de Dios, cómo Él planea todo minuciosamente, cómo usó a alguien débil y se glorificó en Él. Ahí se cumple lo que dice, ¿no? Que Él se glorifica en nuestras debilidades, y cómo de un pueblo que ya había desaparecido se tendría que haber absorbido por otras culturas. No solo los reunió, sino que también los restableció en el Estado de Israel y les devolvió el lenguaje. Y wow, y estas son las primeras 3, ¿verdad? Nos quedan 4. Sí. Pero se nos fue el tiempo. Y siempre se nos acaba muy rápido, pero esperamos que esta información que tratamos de resumirla crea en los corazones de nuestra audiencia, encienda el fuego de la pasión por conocer más acerca de Israel, y también conocer esta historia los va a ayudar a estar preparados para enfrentar las mentiras y el antisemitismo que hoy en día se está lanzando en contra de esta nación que está allá en Medio Oriente luchando por su supervivencia. Dijiste un punto ahí clave que les va a ayudar a pararse firmes en contra de las mentiras. Les puedo asegurar que cuando empecé a leer este libro realmente me enganché con el libro, porque la forma en que presenta el Dr. Reagan la información es súper interesante, y lo que dio Donald ahora es una vista panorámica como si estuviéramos en un helicóptero bien arriba. O sea, faltaron muchos detalles, pero el propósito es que tengan una idea en general. Mi consejo es que lean el libro y no se van a arrepentir. Realmente es un libro fantástico, porque todo lo que él da históricamente lo respalda con los versículos bíblicos. O sea, es una forma muy buena de entender en forma general de dónde salió Israel y a dónde llegó. Así que bueno, mientras tanto seguimos con la esperanza bienaventurada. Una vez más, sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento, así que tenemos que ocuparnos en las cosas del Señor. Este es el momento de la salvación,
no quieren quedarse aquí, aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que no han puesto su fe en el trabajo terminado de Jesús, no quieren quedarse aquí en la época de la tribulación. Así que espero que estos programas puedan contribuir para abrirle los ojos a aquellos que no conocen a Jesús, para darse cuenta de que Dios es perfecto, Él todo lo que dice lo cumple, y si ha cumplido todo esto, va a cumplir los 7 años de la tribulación. Así que gracias, Donald, una vez más, y Maranata. Ven, Señor Jesús. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.